intervención, quiebra o liquidación. Todas estas figuras hay por medio un depósito. El depósito es la entrega de un bien y en custodia. Entonces, si asumamos que yo soy un depositario, me están entregando el bien para mi guarda y custodia. Por lo tanto, yo como depositario, como un interventor, no puedo adquirir los bienes que están sujetos a ese régimen, porque se están siendo entregados precisamente para una guardia y para una custodia, no así para que yo los pueda enajenar a mi favor. Entonces, 1793, numeral 2, es el que acabamos de dar lecturas. Para quienes se incorporaron tarde, estamos analizando el 1793. Numeral tercero, por favor, Gabriela. Los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. ¿Cuál cree usted que fue el espíritu del legislador, su motivo, su razón, su porqué de establecer esta prohibición del numeral 3 del artículo 1793? Para que, ahorita me recordé de lo que leí en la doctrina, ¿verdad? Que es para que las personas que están o que ejercen determinada función no se aprovechen de la misma para Claro, obtener un enriquecimiento ilícito. has perfectamente explicado. Además, como juez, yo tengo una prohibición, aparte de 1793, numeral tercero, yo tengo una prohibición que establece el mismo judicial de adquirir bienes que están siendo objeto de una controversia judicial sometida a mi competencia. Eso atenta hasta contra la lógica, pues yo no, como juez, no puedo adquirir un bien que sea objeto de un conflicto judicial, porque tengo prohibición expresa. Entonces, de darse, genera una nulidad absoluta, cualquiera de los supuestos que nos está explicando Gabriela. Numeral 4. Los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. Por supuesto, hay un conflicto de interés también. Yo estoy participando como notario y se va a someter a remate un bien, sería contra el sentido común y la norma jurídica que yo como notario en una subasta de remate adquiera el bien que se está ejecutando. Tengo una prohibición expresa. Por favor, 5, el mandatario, los del mandante, sin el consentimiento expreso de este. cae por su propio peso. Yo otorgué un mandato y el mandatario no va a adquirir bienes del mandante en virtud de que él está ejerciendo una representación de actos jurídicos otorgada por quién, por el mandante, un encargo para que lo represente de jurídicos. Sería inviable un aprovechamiento con un abuso del derecho que el mandatario, ejerciendo esa representación que se le otorgó un mandato especial con esa cláusula general para poder disponer, pueda adquirir los bienes del mandante. Muy bien. ¿Estamos, Gabriela? Nos falta un inciso. Nos falta el 6. El albacea, los de la testamentaria, mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. Albacea, les recuerdo, es el administrador de la herencia, es el ejecutor testamentario. Entonces también hay una evidencia de conflicto de interés que si yo soy el administrador de la herencia, el ejecutor pueda adquirir en compra un bien que esté sujeto a la masa hereditaria. Mi función como albacea no es para adquirir esos bienes, es para administrar la herencia, ya sea un proceso testamentario o bien intestado. Muy bien, ya terminamos de explicar cada uno de los incisos de esa norma. Continuemos con su tarea. Muy bien. Y en la otra diferencia que pude, pues, ver en la prohibición para contratar es que pues, estas tienen carácter particular y concreto, es decir, no se pueden generalizar, ¿verdad? Eh, Muy bien, y pues, yo puse eso en las Son por diferencias, disposición de ley, de por una disposición forma de ley. expresa. Exacto. Y bueno, luego el siguiente inciso nos pide el consentimiento como elemento esencial, ¿verdad? Entonces, igual, conjuntamente con la doctrina, pues yo como definición, pues establecí que este es el requisito primordial y con supremacía, ¿verdad? Eh, y consiste en la concordancia entre
2 o más voluntades que pueden existir a la hora de celebrar un ¿Qué contrato, significa eso de concordancia? que deben tener un mutuo acuerdo, deben estar de común acuerdo. Y deben proyectarse sobre el objeto y la causa del contrato. No es un Exacto, consentimiento en el vacío, es sobre las condiciones que va a celebrarse el contrato. Hay concordancia exacto. entre la aceptación de una oferta. Ambas partes emitieron un consentimiento libre, consciente y espontáneo. Sí, Libre de vicios. Otro día vamos a explicar los vicios. Sigamos, por favor. muy bien. Y ahí puse, pues, como referencia el artículo 1518, ¿verdad?, del Código Civil. Muy Em, bien. Muy bien. Y ahora el último inciso, que nos pide, la diferencia entre emisión del consentimiento por voluntad tácita y por voluntad expresa. Pues la diferencia es que la voluntad tácita se puede manifestar a través de los medios idóneos que pueden ser, ya sea orales, escritos o, Una también señal, o por gestos, ¿verdad? por Y supuesto. en la Un voluntad apretón ex de manos, levantar la mano en una subasta, un hecho jurídico que se convierte en acto jurídico como el 1887, la tácita reconducción, la prórroga automática del contrato por un plazo indefinido. muy Muy, bien, esa es la, todos son actos tácitos, ¿verdad? tácita, Signos exteriores, notorios, evidentes, que manifiestan que hubo expresión de un consentimiento sobre un objeto ejerciendo capacidad contractual y por lo tanto se perfecciona. Y perfecciona el contrato en 1518, convierte en ley entre las partes. muy bien. Sigamos, La voluntad expresa, ¿sí? la cual, pues, esta es la que, pues, se infiere por un comportamiento, ¿verdad? Es Ejemplo, decir, hay ejemplo, ay, no sé, mejor dígame usted un ejemplo usted va a porque firmar un contrato. Ese momento que está plasmando la firma es un consentimiento expreso. muy Las partes están calcando ahí la firma. Ese es muy bien. expreso. Gracias. Mire, le puedo preguntar algo. Es Claro, que yo tenía duda de cuando en la doctrina viene y dice que, esta voluntad, cuando es expresa, se presume mediante la facta concludentia. concluye. Es decir, los hechos concretos o los hechos que se están celebrando, es decir, a través de una aceptación de una oferta. ¿Que surge qué? La perfección del contrato para poder Muy crear, modificar o extinguir una relación jurídica de orden patrimonial. muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? Únicamente, por el momento, únicamente esa duda. Pues la felicito porque haya trabajado sus tareas no solo de forma puntual, sino que bien elaboradas. Así que Muchas el resto gracias. de la clase usted lo debe dar el día de hoy. Ay, gracias. Me animaría, pero prefiero mejor escuchar y apuntar. Perfecto. Gracias por su participación. Con Gracias. ese buen resumen que nos hizo Gabriela, nos dejó las ideas muy firmes, puntuales, claras, completas, sin lugar a dudas en cuanto a la capacidad contractual y al consentimiento como parte de los requisitos esenciales del negocio jurídico que exige el artículo 1251 del Código Civil. En ese orden de ideas, continuamos con otro importante elemento esencial del negocio jurídico, otro presupuesto para la validez y la eficacia del negocio jurídico, como es el objeto del contrato. Muchos confunden el objeto con la causa del contrato. No son sinónimos, son elementos diversos. La causa del contrato, que no es un requisito esencial del negocio jurídico, sin embargo es importante, más adelante lo voy a explicar, no se debe confundir con objeto. La causa es la finalidad económico-social que las partes persiguen al celebrar un contrato, mientras que el objeto del contrato es la realidad sobre el cual recae un contrato. Y cuando hablamos de realidad, me refiero a una realidad fáctica de un bien material o de un bien incorpóreo, porque no todo contrato recae sobre bienes materiales, sobre realidades jurídicas. También hay contratos sobre bienes
incorpóreos. Por ejemplo, propiedad industrial, propiedad intelectual, marcas, patentes, etcétera. Estos contratos que son propios del ámbito mercantil recaen sobre bienes incorpóreos que también constituyen objeto del contrato. Siguiendo en el significado de objeto del contrato, pues es una palabra, un término multívoco, porque puede tener diversos objetivos, significados, connotaciones, perfiles o indicaciones. Pero lo que tenemos muy puntual afirmado al momento de su evaluación es lo siguiente, que aquí el objeto no se refiere a la finalidad, no se refiere al por qué y para qué el contrato, se refiere a la realidad sobre que va a recaer la relación jurídica contractual, ya sea de orden material o sea de orden incorpóreo. Carlos Barco, conectemos su cámara. Carlos Barco, siempre en el tema del objeto del contrato, vamos a dar lectura al artículo 1538 del Código Civil y posteriormente que Carlos Barco lo lea, vamos a hacer una discusión. Si no se encuentra Carlos Cucú. Bueno, ya está Carlos. Conectemos, ya está conectada la cámara, tiene su código a la mano. Por lo menos salió medio vestido Carlos. Bueno, sigamos con el 1538. Conecte su micrófono, Carlos. Ya, discúlpeme, doctor. Objeto del contrato. Artículo 1538. No solo las cosas que existen pueden ser objeto del contrato, de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Bueno, Carlos, vamos a hacer un ejercicio. Por la importancia de esta norma, la vamos a separar en sus premisas. Es decir, vamos a hacer una explicación no integral. Yo le voy a leer la premisa, dónde nos vamos a detener y usted le explica. Si hace falta, yo se la complemento y así vamos a seguir sucesivamente. ¿Me comprendió el ejercicio? Bueno. ¿Me comprendió? Sí. Bueno. Probemos. No, lo vamos a hacer bien. El objeto del contrato. En esta clase todo se hace bien, no por aproximación ni por improvisación. Vamos pues. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Ahí nos detenemos. Se dan cuenta que explicar una norma, comprenderla en su dimensión, no es fácil, Carlos. Requiere muchas lecturas y es imprescindible ver esto. Alguien que dice, es que yo me preparé el examen y le digo, ¿cuántas veces leo el código? Una vez. Eso es como no leerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es desmenuzarlo, desglosar los elementos. Yo solo quiero que me explique hasta dónde está el punto y coma. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. ¿Qué nos dice el legislador? Sí, lo que pasa es de que podemos contratar, por ejemplo, cuando es el tema de cosechas, por ejemplo. Muy bien. Cuando frutos futuros, ¿verdad? Que van a existir y en ese momento no existen, ¿verdad, Doc? Son hechos futuros. Así es. Son hechos futuros. Por ejemplo, el día de mañana usted va a hacer una pasantía en tribunales, entonces evidentemente necesita una camisa para ir a hacer
la pasantía a tribunales, entonces por internet va a celebrar una promesa sobre, la camisa no la tiene en este momento, usted la va a mandar a pedir con ciertos destinos, porque así no lo van a dejar entrar a hacer la pasantía a tribunales. Así es. Entonces la manda a solicitar un hecho futuro, una cosa futura. Una cosa futura, así es. Porque parte del trabajo que va a desempeñar ahí es el perfil. Igual, usted como abogado, a un debate, ¿ha visto por televisión alguna vez un debate? Sí, sí, Doc, sí. Eso se llama el deber de disciplina dentro del órgano jurisdiccional. En este caso, han habido muchos que por no llegar con corbata, el juez no lo ha dejado participar en la audiencia. Entonces son tips que usted no se le puede olvidar y algún día se va a recordar de mi recomendación. Bueno, qué bueno que me deje conclusión. participar en su clase, Doc. ¿Perdón? Qué bueno que me deje participar en su clase, aunque tenga camiseta. Pero usted es muy inteligente y está entendiendo mis comentarios, que no son para mi clase, son para la vida. Así es. No, así es, Doc. Sí, usted ha visto, por ejemplo, un médico cuando hace pasantías o práctica en un hospital, tiene su propio equipo de trabajo. ¿Cómo está vestido un pasante? Un médico. Así es. Cuando usted mira a un agrónomo, antes cuando había, yo no sé si alguna vez hubo presencial una clase suya, pero está la facultad de agronomía y una granja. Cuando están los ingenieros, están con sus botas, con su equipo. Así es. Un odontólogo todo, y un abogado también. Entonces, sí, hago toda la relación porque cada profesión tiene un elemento fundamental. Y hay un principio, Carlos, es que el hábito no hace el monje, pero lo adorna. Así es. Bueno, buena explicación, Carlos. La reflexión es que los contratos se pueden celebrar no solo sobre bienes presentes. Así es. Ejemplos futuros, una cosecha, por ejemplo. Usted y yo podemos celebrar una compraventa de cosecha futura, de café, de lo que queramos. Por supuesto, quien estaba ofreciendo en venta tiene que tener, si bien es cierto es futuro, pero tiene que tener una finca, tiene que tener ya sembrado, elementos que sean viables. No le voy a ofrecer yo un año la venta de café con ciertas características y ni siquiera tengo la finca. Y ni siquiera considero si puede haber una enfermedad de la roya. No, tiene que ser elementos posibles, ciertos y determinados. Otro ejemplo, yo soy dueño de una desarrolladora y le voy a prometer en venta un apartamento. Pues por lo menos yo tengo que tener el inmueble, los planos y la licencia aprobada, aunque me lleve 3 años construyendo. Esa es una promesa de un bien futuro. Usted está comprando sobre planos. Así es. Entonces, esa es la reflexión de la primera parte. El objeto no solo pueden ser hechos presentes, cosas presentes, pero también cosas futuras, pero también futuras dentro de ciertas características. No es como cuando usted en otros aspectos no contractuales ha ofrecido cielo, tierra y mar. Sí, no me escuchó con claridad. Bueno, entonces... Sí, te lo bien, repito, bien, ya me agarró la onda. La atención. Sí. Para otros fines, no contractuales. Usted ofreció bajar las estrellas y hacer desmembrar la luna con otros fines. Y una vez logró su objetivo, saludos a la afición. Entonces, esto no es así. Sí, es cierto. Ya lo hice recordar. Bueno. Sí, está claro el ejemplo de bienes presentes y futuros. Aquí estamos clarísimos. Lo escucho. Así es. Sí, es que, por ejemplo, con el tema de, si va a ser respecto a café, por ejemplo, pues tampoco es como cualquier persona que va a celebrar ese contrato, pues, sino que son, por ejemplo, normalmente cooperativas que se dedican al tema y definitivamente son ellos mismos que le dan manejo a las fincas, les dan fertilizantes, les dan... Y entonces ahí son expectativas serias. ¿No? Así es. Sí. Sigamos con el ejercicio. La siguiente parte. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. Cuando dice unas y las otras, se refiere a las cosas presentes y a las cosas futuras. Se requiere que estén determinadas por lo menos en cuanto a su género.
Ahí nos detenemos. Necesito que me explique esa parte. Ujú. ¿Qué significa? Ya. Bueno, yo creo que tiene relación con lo que estábamos platicando, Doc, Claro, claro. porque, o sea, definitivamente porque que estén determinadas es que van a existir, pues, o sea, es Así decir, es. de que celebramos, pero con la certeza de que si no existieran, van a haber consecuencias jurídicas, Claro. Y ¿verdad? por ejemplo, el café que usted está hablando, no vamos a pactar, voy a Ajá. comprar 1000 quintales solo de café genérico. No, tengo que especificar. Usted sabe que hay distintas calidades de café, hasta en Sí, claro, función del lugar donde se va a sembrar. Entonces tenemos que especificar esas así calidades es, del café. Y aquí dice, o por lo menos a su género, pero en un contrato futuro no así es, le voy a comprar 1000 quintales. ¿De qué? De frijol, de sí, maíz, claro. no, tiene que ser determinado y con mayor precisión posible. Por Sí, sí, ejemplo, siguiendo también por el tema fijar del, no solo la calidad, los plazos, prever situaciones externas como por ejemplo la roya. Eso afecta muchísimo, puede generar incumplimiento o aplazamiento de la entrega. ¿Qué medidas se van a tomar para evitar? Una serie de factores, pero se supone que las partes son expertas en el contrato que están celebrando. Se llama la sí, buena fe y claro, la verdad sabida. Entonces, quien participa en eso es porque conoce esa mecánica. sí. Mandan a sus técnicos, ¿verdad, Así doctora? A las es, fincas, se hacen agrónomos, su, etcétera, claro. sí, Es definitivamente como tiene que también, estar ¿usted ha oído como para alguna vez esta frase que le voy a decir? ¿Usted ha ido alguna vez al interior de la República? sí, de hecho, sí, vivo en el interior vivo, ¿Dónde doc, vive usted? en Esquipulas. Entonces, joder, ¿cómo me va? No, usted me tiene que hablar con propiedad del café. No, no, Así no, es. aproximación, sí. Si es de Esquipulas de verdad o de mentiras, Sí, por por eso le estoy favor. hablando, Y ¿verdad, me doc? tiene que Porque, hablar con propiedad de los girasoles. Me tiene que hablar bien de esto. Y cuando hablemos de las armas prohibidas, me tiene que explicar bien el tema. Y usted sabe por qué se lo digo. Si algo conozco es el oriente del país. Entonces, sigamos en esa línea. Usted sí tiene que saber de lo que estoy hablando. Por supuesto, sí, lo tiene que claro, saber muy por eso le decía yo de el que, tema del café. o sea, Esquipula se vende un sí, excelente claro, o café, sea, pero es gracias, doc. diferente la calidad de café de Esquipulas a la calidad del café de Cobán. No es que uno sea mejor que otro, Sí, tienen sus propias características en sí, función de la tierra o el café de Antigua. Entonces, en esto me refiero a tal, lo que dice la norma, determinación, hay que determinarlo. Ese es el aspecto sí, o sea, fundamental. es el tema, tiene que ver la altura, ¿verdad, doc? La altura Totalmente, y los todo, en que esté la químicos, finca, si son químicos, todo, no, si así. hay un control internacional, usted va a exportar su café a Ámsterdam, le exigen aquella figurita específica de las reglas ISO de respecto del medio Sí, ambiente. Todo eso así tiene, es. lo que estamos hablando, incide en el valor del precio de ese tipo de contrato. Bueno, sigamos. Pero no le miro la pistola por acá en la cámara, la tiene guardada en otro lado. Bueno, sigamos. Fíjese, doc, A de veces que es soy de mejor los guardar pocos, silencio. no Ah, crea que, no, Eso está grabado. Recuerde si es un principio de prueba del derecho penal. Entonces, uno tiene derecho a veces de abstenerse, de declarar. Entonces, mejor una no, risa es suficiente. Bueno, fíjese que, sigamos, Carlos. no, le iba a decir de que, ya, solo un paréntesis, doc. O Tenga sea, cuidado lo que no dice. crea que todo lo que se, no crea que todo lo que se dice del Oriente es como así como tan estricto, pues. O sea, No, tiene en razón. realidad, al menos yo, en lo personal, yo no manejo armas ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí tiene que saberlas armar y desarmar, aunque no es Bueno, suficiente. lo vamos, Lo vamos a dejar ahí. Ahí hay una foto, ahí está comentando está Alan, bien, usa escapulario. Ahí, le está haciendo una pregunta a Alan, no le va a responder. ahora no, definitivamente aquí manejamos. Muy bien. Bueno, Cuando vayan sí, por allá que podamos tener una clase presencial, yo les voy a llevar primero Dios. muy Estoy bien. haciendo una promesa. Y esa tiene Vamos a validez porque hacer un contrato de promesa aquí. eso está siendo grabado. Sigamos con la Pero norma. bueno, está Sigamos con bien, la doc. norma para que se ubique.
La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Sí, fíjese, Doc, sigamos con el tema del café. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de cantidad, pues definitivamente en ese contrato que hacen con el tema del café, aquí le llaman vulgarmente remates, y así se le maneja con el tema de los contratos a futuro, cuando es el tema del café. Y Entonces, le ahí, hago una pues, aclaración, hablando en el ámbito contractual, que esto, lo que acaba de mencionar usted, tiene una incidencia económica. Esto de vulgarmente no es vulgar, esta es una fuente de los contratos mercantiles que se llama la costumbre. Entonces, no es que sea vulgar, cada región tiene sus términos y eso es fuente entiendo, del derecho mercantil para interpretarlo. Le voy a decir otra frase de fuente del derecho entiendo, mercantil entiendo. y no le voy a perdonar a que no me diga que sepa qué es, siendo esquipulas. ¿Qué es comprar ganado al ojo? A ver. O sea, es sin pesarlo. Excelente. No me hubiera ganado el curso si no me lo responde. Qué bueno que yo lo gané Ya con me lo esa. digo. Exacto. Les voy a explicar a los compañeros que no han nunca presenciado una compra de ganado. Les vamos a explicar. ¿O lo quiere explicar usted? ¿Cómo lo ha visto? Pero es Sí, eso. claro, Pero yo eso lo tiene he una gran manejado. trascendencia. Tiene trascendencia al ojo y pesado. ¿Dónde Sí, incide? En el valor. Entonces así expliquen a es. los compañeros qué significa al ojo. Sí, lo que pasa es de que es como, hasta cierto punto lo hace, pero definitivamente una persona que tenga experiencia. Por supuesto, Porque mucha experiencia. solo con ver un animal se calcula el peso, pues esa es la verdad. Entonces, hay personas que ven más factible y definitivamente es el comprador el que quiere comprar al ojo. El Porque es más vendedor barato. no, Y el ojo porque es más también barato. implica no solo el peso, determinar yo como experto en compra de ganado que él no está enfermo, porque en función del Así peso es. voy a establecer posibles enfermedades. En cambio para vender, pues es al más seguro por el peso, pues Por el entonces peso. al comprador no le conviene. Yo en No le realidad, sube en lo el precio. personal, así Así es, en lo es. personal, yo me dedico a lo que es el negocio, Doc, y también he manejado el tema de ganado, pues. Entonces, he tenido la oportunidad de comprar así, tanto pesado como vender y así, y al ojo y de todo, ¿verdad? Sí, para muchos compañeros es primera vez que están escuchando esto, pero es una práctica comercial en el interior y es una fuente del derecho mercantil. Entonces tenemos que Así, entender como juristas que es la compra al ojo. Claro que no van a ir a buscar el código, a buscar eso, no, eso es una práctica de negociación. Y así hay así es. distintos términos que alguien que se inmersa en estos contratos tiene que saberlo, pues es una realidad que no se puede desconocer si quiero participar en ese contrato. Conclusión, lo que acabamos de leer es que si no se estableció con exactitud cuántas libras de café le voy a establecer, sí hay reglas para hacerla determinable. Por ejemplo, no pusimos la cantidad, pero sí puse yo 100 costales y hasta hago las dimensiones. Entonces hago la lógica que un costal van a caber tantas libras. Pero lo ideal es que Sí, haya una precisa determinación y que la regla sea numérica para evitar problemas de sí, interpretación contractual. es, sí, pues también porque también hay costales cargueros, ¿verdad? Que le Así llaman los es. famosos Y los que cargueros, están tiene húmedos, que, ¿qué? o sea, El que está húmedo así es. al momento del Entonces, peso, entonces todo ajá, sí, eso se tiene que establecer. Asumimos que los que están participando en el así contrato es, tienen conocimiento de eso. Terminemos. Los así hechos es. han de ser, esto es bien importante porque es un requisito para todos los bienes que son objeto del contrato. Han de ser Ujú. posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés de los contratantes. Me lo voy a explicar separado. ¿Qué es un bien posible? O sea, que va a existir. Exacto. O existe en presente o futuro. Pero no, Ujú. usted no va a vender el sol, no me puede vender la luna. Esos son hechos, bienes Sí, imposibles. No están lo- dentro del comercio de los hombres. sí, o sea, si seguimos por la misma línea, o sea, se puede ver, por ejemplo, para este tiempo o para cuando empieza el invierno, pues un perito o un agrónomo, pues ya puede ver
cómo está la finca, qué es lo que va a haber o no, ¿verdad? Deben ser posibles. Entonces, hay situaciones que sí tengan una determinación. Segundo, determinados, identificarlos con todas sus características. Este ganado que estamos haciendo referencia va a tener una marca. Así es. Les puede ilustrar a los compañeros, y esta es pregunta muchas veces de privado, porque es contratación. No crean que nos estamos saliendo del tema. Esa marca, al ganado que usted tiene, le ha puesto su marca. ¿Usa alguna abreviatura? Sí, la C y la Generalmente, B perfecto. Explique a sus compañeros dónde se registra. en la municipalidad. Claro. Entonces, yo quiero acreditar que soy titular. ¿A dónde voy a dirigirme en la municipalidad? ¿Qué voy a solicitar? Sí, es el registro de un fierro. Así es, Se fierro. solicita el registro del fierro. Claro, claro. Que o sea, que el ganado que tenga ese fierro, pues es de mi propiedad y va a servir para la o sea, compraventa si se que llega vamos a a perder, celebrar. para identificarlo y Para, todo eso. aquí está, correcto, para la determinación. Estamos estableciendo, acreditando la propiedad y estamos vendiendo Así ese es. ganado y vamos a decir con la certificación de ese fierro que es de mi propiedad por esto y esto, y ya el otro entrará a su proceso de identificación posteriormente. Así Y es. aquí, Así es. fierro es el término correcto, aunque a todos los compañeros también le quiero decir que Carlos y en Oriente usan ese término como sinónimo para identificar armas. Sí. ¿Es falso lo que estoy diciendo o es cierto? Es cierto, es cierto. Es cierto, doctor. Sí, aquí no se usa. Bueno, con eso estamos, Carlos, y lo dejé pensativo. Qué bueno. Gracias por su participación. Doctor, ¿Alguna pregunta? 61 entonces, ¿verdad? ¿En qué ¿Ya está sentido? fijo el 61 o no? No, se lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar. Mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Ya estudió para el examen, ya tiene todas sus tareas listas. Estamos en eso, doctor. Estamos tratando de estudiar. Me cuesta un poco con el tema de la adquisición del libro, me ha costado un poquito, pero primero Dios, mañana me llega. Y ese apellido Barco es puro oriental, ¿verdad? Es de Jutiapa. Por eso, De es Jutiapa. oriente. ¿Sí? Imagínense la combinación Jutiapa-Esquipulas. Bueno, Somos... No se asuste, sin comentarios, sin personas. comentarios. Pase buena tarde. Mucho gusto, doctor. Digamos, compañeros, después de este tema, eso es lo importante de estas relaciones humanas y que no son robots, no somos servidores como funciona el sistema informático. Este intercambio de experiencias, pues, enriquece este proceso. Para terminar, el objeto, ¿qué vamos a señalar? El objeto es sobre lo que se proyecta el consentimiento, la representación y programación del contrato. Cambili Larisa López, conecte su cámara. Vamos a ver si ahora nos sale alguien de Occidente, sería importante, pero para enriquecer más el discurso. ¿Usted está en la ciudad, Cambili? Sí. Ah, bueno, entonces, esos términos contractuales que hablamos que no son jurídicos, son práctica consuetudinarios, contratos, ¿los había escuchado alguna vez en su vida? No. Pero se le quedaron, ¿verdad? Ya cuando le hablen de esos términos ya va a comprender. Bueno, relájese, está muy seria. Vamos a una pregunta y necesito que me dé qué entendió por esta frase que yo escribo aquí. El objeto es sobre lo que se proyecta el consentimiento, es decir, la programación del contrato. La programación del contrato es su contenido contractual. ¿Qué significa eso? Sobre lo que estamos proyectando, sobre lo que va a estar, lo que tiene que... Vamos bien. Le voy a recordar una frase, una etapa en la vida del contrato que le voy a explicar. Le voy a ayudar con el tema de la perfección del contrato. ¿Sobre qué se va a perfeccionar el contrato? Y cuando hablamos de la percepción, hay dos instituciones centrales. ¿Cuáles son? ¿El cumplimiento? No. No puede haber perfección si antes no hay expresión del consentimiento a través de dos figuras. ¿Cuáles son? ¿Cómo expresa usted su consentimiento? Depende
qué parte contratante es, pero usted y yo vamos a celebrar un contrato. En cómo expresamos el consentimiento. Claro que puede ser expresa o tácita, pero a través de qué elemento esencial del contrato. Elementos formales, ya sea un contrato escrito. Sí, pero eso es posterior. Lo vamos a expresar a través de un consentimiento. Si usted y yo no emitimos el consentimiento, no hay contrato. Y vamos a cumplir con todos sus requisitos. ¿Y cómo se expresa el consentimiento? Yo le voy a hacer a usted, ¿qué le voy a formular a usted primero? Me va a preguntar si estoy de acuerdo. Sí, pero técnicamente, ¿cómo se llama eso? Comienza con O. Sigue con F. Ofrecimiento. Oferta. Se recuerda que cuántas veces he mencionado la perfección, oferta. Yo le formulo la oferta y si usted está de acuerdo, expresa el consentimiento. ¿A través de qué figura? Hasta he citado ejemplos yo de supermercados cuando van a la tienda, de mandatos, de vehículos, de todo. Pero usted va a expresar su consentimiento. Yo le formulé una oferta y usted está de acuerdo en todos los términos y lo quiere celebrar. ¿Cómo se llama esa figura? Comienza con A, C, E, ya no más, P. ¿Cómo? Aceptación. Aceptación, que no se le olvide. Míreme las manos. Consentimiento, oferta de una parte y aquí la otra aceptación. ¿Y qué es concordancia? Mire cómo se va convergiendo. ¿Sobre qué? Sobre el objeto. ¿Se da cuenta de esa situación dialéctica del contrato? Importantísima y es bonito entender esa figura. Aparte, es interesante para poder establecer cómo se relaciona y cómo se genera una relación jurídica. Hay sujetos de derecho que en primer lugar, recuerde si ya tienen capacidad contractual. Usted y yo tenemos capacidad contractual. Bueno, ¿usted tiene 18 años o es menor de edad? Sí, 18 años. Bueno, más de 18 años. Bueno, usted tiene capacidad contractual y yo también. Entonces ya tenemos el primer, un libro. Entonces le hago la oferta, este es el libro, estas son las condiciones económicas y si a usted le interesa, lo acepta. Cuando aceptó, se perfeccionó el contrato. Pero el consentimiento, ¿sobre qué los elaboramos? Sobre este objeto. Esta es la realidad material sobre la que recayó. Es un contrato de compra-venta. Si usted va a un supermercado y va a comprar 5 libras de arroz, el objeto va a ser ese arroz. Y usted con la representante del comercial realizó una aceptación a una oferta que ya le hizo. El pago ya es una consumación del contrato diferente. ¿Le quedó clarísimo cómo funciona la creación de un contrato con estos ejemplos gráficos? Sí, licenciado. Bueno, entonces aquí va todo a la pregunta que yo le hice. Por eso digo yo que el objeto es aquello que se proyecta sobre el consentimiento. Hay una representación de las condiciones que usted y yo celebramos para este contrato de compra-venta. Mire, pues, ya listos y felices los dos con el contrato celebrado. Otra cosa es que ustedes me decir, es que a veces es difícil entender esto. Eso ya no es materia contractual. Ese ya es otro tema. Muy seria usted. Bueno, gracias por su participación. Feliz tarde. Sigamos. Y vuelvo a reiterar, los requisitos del objeto del contrato es que debe ser posible, que debe ser lícito dentro de la licitud de los objetos propios del tráfico jurídico y debe ser determinado. 3 requisitos que no pueden faltar. El 1538 que leímos establece los requisitos en cuanto a la determinación. Repito, el objeto del contrato debe ser lícito, posible y determinado. 3 requisitos fundamentales. Hablo de la causa del contrato. ¿Qué es la causa del contrato? No es un elemento esencial del negocio jurídico de acuerdo al 1251. En el código abrogado, quiere decir, en el código anterior, sí la causa era un elemento esencial. ¿Qué es la causa?
es la finalidad económico-social que las partes persiguen al celebrar un contrato. En dos palabras lo digo, es el por qué y para qué celebro un contrato. ¿Por qué y para qué? Nosotros ya no, en el actual código no lo tenemos como un elemento esencial. Sin embargo, el legislador, a través de diversos artículos que en mi texto lo cito, muchos ejemplos del Código Civil, aborda el tema de la causa ilícita del contrato para generar en un momento determinado una nulidad. ¿Qué significa eso? Que nuestro legislador vio la necesidad para ciertos contratos establecer el tema de la causa. Entendía como el por qué y para qué celebro un contrato, no confundirla con el objeto. Sin embargo, ¿qué sucedió al final en la política legislativa? El legislador sacó por la puerta la causa, pero por la ventana ingresó la causa. Un ejemplo muy gráfico. La sacó por la puerta al no exigirla como elemento esencial, pero a través de distintos artículos la ingresó por la ventana. Esa es la situación de la causa. Ha sido una figura que se ha discutido más de 200 años, generando tesis anticausalistas y tesis causalistas. El derecho uniforme europeo ya no regula el tema como la causa como un requisito esencial del contrato, hace alusión a categorías abstractas. Repito, categorías abstractas. Sin embargo, el Código Civil europeo, los proyectos de Código Civil no han dejado de generar discusión y polémica sobre esa situación. Vamos a la forma del contrato como último requisito. La forma del contrato es aquella realidad exterior material que el legislador exige para celebrar un contrato. No todos los contratos tienen que cumplir con la forma. En algunos casos no solo se requiere el cumplimiento de la forma, sino que un principio en materia registral importante, son varios, pero el principio que estoy haciendo relación se llama publicidad registral. De tal manera que si hablamos de los contratos solemnes y formales, sí va a ser necesario cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, voy a prometer en venta mi casa por un plazo de 8 meses. Es un contrato solemne y formal, lo tengo que faccionar en escritura pública, cumplir con los requisitos y ese testimonio lo tengo que escribir en el registro de la propiedad. En ese caso, la forma viene a ser un requisito esencial adicional a los que hemos explicado del 1251. En ese sentido, la pregunta de ustedes es, ¿qué sucede si no se cumple con el requisito de forma? El contrato es nulo de pleno derecho. Y aquí hay un principio de solemnidad en cuanto a los requisitos y un principio ad probatione. El principio ad probatione significa que también esa solemnidad, ese documento público debidamente inscrito, constituye un documento público. ¿Y qué es un documento público de conformidad con lo estipulado en el artículo 186, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil? Son los documentos autorizados por notario o funcionario público. ¿Y cuál es la consecuencia? Aquí establece la clasificación de documentos privados y documentos públicos. Y este documento público, ¿cuál es la consecuencia? Que al momento que haya un litigio, si se aporta como elemento de prueba una copia del testimonio de esta escritura pública, el juzgador le va a aplicar el principio de que se llama la prueba tasada o la prueba legal, que implica, salvo que ha sido redarguida de nulidad. ¿Qué significa la prueba tasada o legal? Que le va a otorgar pleno valor probatorio. Estamos hablando de los sistemas de valoración de la prueba. El Código Procesal Civil y Mercantil exige fundamentalmente dos: el principio de la sana crítica, que debe ser razonada, y el principio de la prueba tasada, que se da a determinados medios de prueba de una forma taxativa por lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Y en el texto cito diversos artículos que fundamentan y regulan el principio de forma que los invito a que lo lean. 1256, 1125, 1129, 1518, 1574 al 1577. Todos esos artículos son importantes. ¿Y qué prevalece en materia de contratación? El principio de libertad de forma. ¿Qué implica la libertad de forma? Que salvo los casos que la ley establece que se tiene que cumplir con esa solemnidad y requisitos solemnes, va a haber libertad de forma, libertad de celebrar el contrato, salvo cuando la ley expresamente dice se tiene que celebrar en instrumento público. En este hilo conductor, el artículo 1256 estipula: cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Al margen del 1256, le anotan ustedes a mano un principio de libertad de forma. Que ese principio no es absoluto y tiene las excepciones cuando la forma es un requisito esencial del negocio jurídico. Por ejemplo, el 1125 del Código Civil enumera los títulos sujetos a inscripción en el registro de la propiedad y guarda relación con el 1129 y el 1576. Los contratos que tengan que inscribirse en los registros deben ser faccionados en instrumento público. El 1574 también establece en qué casos se debe cumplir con el principio de forma, en complemento al 1577 y 1518. También explico los documentos públicos y los privados, que es importante entender su diferenciación. ¿Por qué? Porque al momento que los diferenciemos ya vamos a saber de antemano qué sistema de valoración le va a asignar al juez a estos documentos que se aporten como medios de prueba a una controversia que ha sido sometido a la competencia del juzgador. Con esto estamos terminando todos los elementos esenciales para la validez y eficacia del contrato o presupuestos de validez. No puede faltar uno solo de ellos y tenemos que tener claridad en su definición, características, perfiles y regulación. Abro espacio para preguntas, comentarios. Billy Lima, conectemos la cámara. Billy Lima. Billy Lima. Sí, buenas tardes. ¿Me puede explicar en qué consiste el objeto del contrato? Sí, claro. Se puede auxiliar de su material. Gracias, gracias. Según estaba leyendo también en una doctrina aparte, la esencia del contrato recae en la cosa real de la cual se va a pactar una obligación. Eso se llama objeto, es correcto, eso se llama el objeto, que Ajá. puede ser presente, futuro, material o incorpóreo. Así es. ¿Qué características debe cumplir el objeto del contrato? ¿O qué requisitos? Debe ser real. No, no, real no, ¿Requisitos? del objeto. Ujú. Los expliqué que son 3. De Le los voy a dar con requisitos. uno, lícito, Disculpe, ¿qué más? disculpe, sí. Ahorita En el artículo que leímos, ahí están. Lo que acabamos de leer, sí. Lícito, posible y determinado. Así es, disculpe. Muy bien, gracias Billy. Y para terminar, A usted, Dina muchas Tiu, le damos la participación a Dina Tiu.
Dina Tiu. Aquí estoy, licenciado. ¿Y por qué está perdida, Dina? No ha participado las últimas sesiones. Lo que pasa es que he estado enferma, licenciado, entonces no he podido. Ay, Dios, Y me lo estoy recuperando siento. apenas. ¿Sabe qué es lo bueno? Que ya para el Ujú. examen va a estar bien recuperada. Primeramente Dios, porque ahorita no, todavía me cuesta hablar y me da mucha tos. Bueno, entonces, Ajá. por Pero aquí he razones estado de salud, presente. no le voy a hacer hablar porque no es conveniente estar hablando y Ujú. hoy mejor recupérese. Y Gracias, por muchas esta vez no gracias. lo voy a hacer hablar, ya no hable. Mejor Muchas despidámonos, gracias. así nos despedimos con usted. Que se Muchas recupere y que gracias. esté mejor. Gracias. Gracias, doctor. David Montenegro. David Montenegro. David Montenegro. ¿Me escucha, licenciado? Perfectamente, falta la cámara. Ahorita la prendo, espéreme. Pero pilas. Aquí está. Ya. Solo voy a prender la luz. Primera vez que participas, ¿verdad? No fuiste Sí. mi alumno el semestre anterior, ¿verdad, David? No, fíjese, licenciado. ¿Cómo has sentido este semestre conmigo? Pues la verdad, muy didáctico, si le soy sincero. Pero exijo mucho, ¿verdad, David? Les dejo muchas tareas y leer, pero si querés aprender derecho, no hay otro mecanismo. Mire, yo siento que la manera de enseñar de usted sí es muy adecuada porque nos hace interactuar a nosotros con usted, licenciado, ¿verdad? Que es algo que se extraña de las clases presenciales. Un abogado debe manejar la oralidad y el discurso. ¿O Así conoces es. a algún abogado que sea mudo? No, todos En las tienen audiencias prevalece la oralidad, pero no es cualquier oralidad, no es ir a hablar pajas. Ajá. Tienes que ir con un discurso científico, con un Así discurso sólido y ejercer lo que se llama argumentar. ¿Y eso cómo se logra? Con lectura y con práctica. Así Pero si es. no leo y no practico, por obra del Espíritu Santo, no vas a sacar un No. examen técnico profesional y hablar con aquella soltura, con persuasión, con razonamiento. Así Por es. eso es que los hago participar en la medida de lo posible a la mayoría. No, y sí Entonces, está bien eso, fíjense. debes de participar más, David. Es decir, cuando haya preguntas dudas, conecta tu cámara y hace tus dudas. Fíjese Hay que que perder ese miedo escénico, no tiene razón de ser. Y se pierde practicando y no pasa nada que nos equivoquemos. Es mejor aquí que una evaluación. Ajá. Fíjense que, bueno, tal vez no venga conforme a las dudas del día de hoy, pero sí con una clase anterior. Usted Decime. hablaba sobre los contratos así de longevidad, ¿verdad? O sea, sí. Entonces estaba pensando yo de que un ejemplo podrían ser, usted conoce las suscripciones a los servicios de entretenimiento, ¿Sí? como por Sí, sí. ejemplo Netflix, Amazon Prime, esos podrían ser ese tipo de contratos. Pues te digo que más que conocerlos, soy cliente, estoy suscrito Sí. a Netflix, estoy suscrito a HBO y a canales deportivos, entonces conozco bien ese contrato por adhesión. Ajá, exacto. Que ahí no tenemos libertad de negociar nada, se nos impone. Sino que Y tenemos que Netflix aceptar ha las generado modalidad también a nivel de modificación contractual, precisamente porque se compartía las claves a otro. Entonces ahora lo permite, pero hay que pagar un costo extra. adicional. Y ahí es un Así es. tema muy interesante, ¿verdad? Porque las cláusulas no son discutidas, son impuestas. Y es Así uno de los es. negocios masificados en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es tu duda entonces? No, sí, bueno, más que todo mi duda con respecto a esto era si eran duraderos, o sea. Sí, sí, son duraderos. La característica de esos contratos son contratos de tracto sucesivo, de tracto periódico a largo plazo. No quiere decir que no te puedas desvincular. Si no tenés dinero, no hay una indemnización que pagar, te desvinculas, por supuesto. Pero en sí el objetivo, la naturaleza, no es un contrato para un mes. Prueba de ello es que te dan hasta gratis, entre comillas, como para promoverte en algunos 1 o 2 meses mientras suscribís el contrato, ¿verdad? Así es. En Spotify, estoy seguro que lo conoces y la misma publicidad esa te hace engancharte a través de cierto periodo gratis.
Sí, para porque, por posteriormente ejemplo, quedarte. ahorita me dice la aplicación de Spotify de que si me suscribo ahorita por $6, tengo 3 meses gratis. Y realmente eso es muy relativo, ¿verdad? Ajá. Yo le he encontrado un objetivo real, que sí no es Ujú. engañoso. Es cuando suscribís con 10 personas. Ah, ya. Te baja mucho los costos y el beneficio, pero no es fácil encontrar a otros 9 contratantes amigos tuyos, ¿verdad? Así Ese es es. otro ejemplo. Pero esos son contratos por adhesión y son contratos celebrados internacionalmente. Ujú. Puro derecho mercantil globalizado. Así es. La globalización en su máxima expresión, La ¿verdad? última pregunta, David, con esto terminamos. Ujú. ¿Qué entendiste a la forma como un elemento del contrato, un elemento esencial? Pues fíjese que la forma, ¿verdad? Lo último que expliqué. Ajá. Ay, mire, le soy sincero, no estaba prestando atención porque me ¿Qué estabas estaba... viendo? Todavía no hay partidos del Mundial. No, no es que estuviera viendo, sí estaba poniendo atención, pero le estaba ahí jugando con mi sobrino. Pero te felicito por tu sinceridad. Ajá. Te por esta oportunidad, pero sí lo tienes que estudiar para el examen, pues. No, sí, sí, no se preocupe. Ay, discúlpeme y mis Y, disculpas y si no me porque... escuchaste, ¿dónde vas a estudiar el objeto? Uy. Tampoco le escuché, fíjense con eso te estaba pidiendo la página para poder ahí hojearla. Si en dado caso me preguntaba, ¿verdad? Bueno, ¿qué páginas me estás hablando? De donde está la descripción del objeto. No, yo no di ninguna página. Ah, ya. No, andas más perdido que la Llorona, David. Pero sí tienes que estudiar para el examen ese requisito esencial. Ah, ok, Bueno, está bien. para terminar, gracias, David. Para terminar, Bueno. Ana Virginia Jolón. Pues se agradece la sinceridad de David, ustedes. Sí, Se agradece. licenciado. Usted no está jugando con su sobrinito, ¿verdad? Ana Virginia, ¿puede conectar su cámara? Sí, sí, ahorita. No, licenciado. Usted sí puso atención, ¿verdad? Sí. Mire, usted se nota que está estudiando y poniendo atención. Ok. Pero al final agradece también uno la sinceridad de David, ¿verdad? Se valora. Bueno, Ana, hay otros que conectan la cámara y se van a ver Netflix. Y cuando termine el curso se van a desconectar. No sé cómo hacer para el examen, ¿verdad? Bueno, Ana, ¿qué es la forma como elemento esencial del contrato? Bueno, no copié lo que usted dijo. No, pero con sus palabras. Usted la última vez resumió bastante bien. Me recuerdo que intervino, hizo un buen resumen. Sí, ahorita. ¿O no es cierto lo que estoy diciendo? Sí, licenciado, pero como se me va rápido, me cuesta copiarle, ¿verdad? Pues lo que... Y hoy no puede regresar el video, ¿verdad, Ana? No, hoy sí no ¿Qué puedo oportunidad, regresar. sí? Pues... Ana, yo trato a veces de hablar un poco despacio y repetir lo más importante, precisamente para lo que usted dice. No sé si se ha dado cuenta que hay términos que yo hago la pausa. Ajá. Y lo pero repito. hay otras que no. Hay otras que no. Se va de No, largo. sí, es más cuando me emociono hablar de ciertas categorías, es cierto. Y no da tiempo tampoco. No da tiempo y ahí hace uno sus garabatos. Sí, exactamente. Miremos qué garabatos tiene ahí del objeto. Pues yo apunté que cumplir determinados requisitos, la forma es un requisito esencial. Y en todos los contratos, algunos. En algunos, no en todos. La regla que prevalece es libertad de forma. La excepción son los contratos solemnes y formales. Por ejemplo, puse el ejemplo de los que acceden al registro de la propiedad. No son los únicos. Compraventa de inmuebles, la promesa de venta de un bien inmueble. Esto tiene que ser en escritura pública el acceso. Y sí anotó los artículos que di la forma, ¿verdad? Sí, apunté. Sí, esos hay bueno, que lo leerlos. tengo aquí.
aquí lo tengo también en sus diapositivas. También está en la diapositiva, ¿verdad? Sí. Esos aquí están. artículos hay que leerlos detenidamente, ¿verdad? Donde establecen esa obligación de cumplir con el principio de forma en ciertos contratos. Otro ejemplo que no les mencioné hoy, si otros días, es el contrato de mandato en escritura pública. Ese se inscribe en un registro que se llama de poderes, que pertenece al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí tiene que fraccionarse en instrumento público. Después el mandatario, ¿cómo acredite su representación? Con una copia inscrita en ese registro. Si yo soy mandatario, bueno, acredítelo, lo tiene que demostrar. Eso se llama acreditar la personería con ese documento. Bueno, Ana, qué bueno que haya participado porque logró ampliar sus resúmenes. Sí. Les deseo Gracias, buena licenciado. tarde. Gracias. Pasen buena tarde a todos. Hasta luego. Feliz tarde, doctor. Muy buena clase Buenas la de hoy. tardes. ¿Perdón? Muy buena clase la de hoy. Sí. Esperemos que participe la próxima semana. Feliz tarde, El doctor. jueves. Buenas tardes. Feliz tarde, doctor. Cuídense. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz Cuídense. tarde, doctor. Mejor para ustedes.